¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este video de domingo con una reacción, segunda mirada, más que nada a las consecuencias de todo lo que sucedió este sábado con tres peleas emblemáticas, especialmente por lo que significan en lo que viene por delante para los tres ganadores y obviamente el perdedor, que yo creo que es lo más importante en este caso, Oscar Valdés. Les quiero hablar precisamente del tema Oscar Valdés, de lo que significó esa derrota y lo que viene tanto para él como para el vaquero. Les quiero hablar de Anthony Joshua, donde hay mucha controversia mediática en las reacciones a su victoria sobre Robert Helenius y obviamente lo que viene para Manny Rodríguez, donde hay dos opciones para las cuales necesariamente hay que pensar que el boricua, nuevo campeón del peso gallo de la Federación Internacional de Boxeo, va directo a una unificación. De todo eso les quiero hablar en este nuevo Video Sin Filtro. La victoria de Manuel el Vaquero Navarrete y la derrota de Oscar Valdés han sido el tema predominante en la discusión de las redes sociales. En todos los foros de boxeo se habla y se habla de una pelea que ha marcado parte de la historia reciente del boxeo porque se realizó entre dos mexicanos. Es cierto que no tuvo las características de las guerras de antaño con las cuales quisieron decorar la promoción. Estuvo muy lejos esta pelea de ser una verdadera de esas guerras titánicas, épicas, porque se fue de un lado solo. La dominó de principio a fin el vaquero Navarrete. Y hay muchas razones para darle una segunda lectura a su victoria, como también es necesario darle una segunda lectura a la derrota, a la cruenta derrota de Oscar Valdés, para lo cual hay que llegar a varias conclusiones importantes. Vamos a empezar con las conclusiones del perdedor, en este caso Oscar Valdés. En primer lugar, hubo muchas críticas al momento en el cual la esquina debió parar la pelea. Hay muchas críticas y preguntas que en este momento no tienen respuesta sobre el papel de los médicos del cuadrilátero, por la razón en la cual allí por el octavo y noveno episodio no hubo un examen exhaustivo y se paró la pelea, fundamentalmente porque la inflamación allí debajo del ojo derecho de Valdés ya le impedía ver. Y estaba muy cercana la posibilidad de que se produjera alguna herida grave, como puede ser una fractura del hueso orbital, algo que es muy común en boxeo y que pudo perfectamente ocurrir. Aparentemente no pasó nada más que aquello de esa imagen dantesca que provocaba ahí les pongo una imagen de las tantas capturadas de la cara de Valdés, que estaba muy golpeado. Y claro, uno se imagina que la esquina debió hacer algo, que los médicos debieron hacer algo, pero tengan en cuenta también que el tema de la necesidad de llegar en pie a los 12 asaltos es un consuelo mayor ante lo que puede significar una derrota por nocaut de las tantas, todas por nocaut técnico que ha provocado en sus peleas recientes el vaquero Navarrete. Ha ganado, creo que son así hablando de memoria, creo que las últimas 4 o 5, todas fueron de la misma manera. Hay un momento allí en los últimos episodios que el referee para la pelea. Pudo haber pasado en esta con la esquina o con los médicos o el propio referee, pero como que le respetaron el nombre y la necesidad de preservar que no fuera una derrota tan catastrófica como podía ser por la vía rápida, por eso no se paró la pelea. Pero fue muy peligroso y los cuestionamientos y las críticas son muy valederas. Otro aspecto que yo creo que hay que tener en cuenta de este Oscar Valdés, que ha dicho en una de las tantas declaraciones que dio, que quiere la revancha, quiere una segunda pelea y obviamente es mayoritario el número no solo de fanáticos, sino de analistas de boxeo que creen que no es necesaria esa revancha. En lo personal yo creo que quedó en claro que no es necesaria una revancha, pero hay un apunte que yo quiero hacer sobre las razones para que no sea necesaria la revancha. No solo por la superioridad que mostró el vaquero Navarrete, sino que Oscar Valdés ha demostrado que es un boxeador que tiene un tamaño menor que lo que predomina en las 130 libras y las que vienen, las 135, y es un tamaño que en su caso a él le impide, le bloquea cualquier posibilidad de dar una muy buena batalla. Le pasó con Ronson Conceição, un hombre que lo superaba en brazo, en tamaño, y obviamente aquella pelea fue uno de los grandes despojos recientes que ha tenido el boxeo. Tuvo inconvenientes Oscar Valdés
con Robson Conceição. Después tuvo inconvenientes con otro hombre grande, sumamente técnico y rápido, de muy buen boxeo como Shakur Stevenson, que lo venció. Y obviamente ha tenido problemas con otro hombre grande, extremadamente grande, como el vaquero Navarrete, que yo creo que llegó allí en el peso welter. Y tengo algunas preguntas que me hago sobre cómo habrá sido el pesaje para esta pelea que me provoca sospechas. Sé que a muchos les va a molestar, pero ya les voy a dar mis argumentos para eso. Como saben ustedes, voy a la yugular, voy directo al grano y a veces les molesta las cosas que uno dice, pero hay que decirlas. Tiene que haber alguien en este universo de tanta bobería, de tanta porra que diga las cosas como las ve y las piensa y las voy a decir. Las voy a decir en este mismo video sobre el vaquero Navarrete. Pero les estoy hablando de Oscar Valdés y creo que Oscar Valdés tiene que elegir muy bien a quién enfrenta. En primer lugar, ya no puede ir contra hombres grandes porque carece de la actitud, porque carece, digamos, del fuego aquel que tienen los guerreros que pueden ir tranquilamente a recibir golpes, a recibir 3 o 4 para colocar uno. En su caso, que ha tenido heridas serias, que ha tenido una fractura allí en la barbilla, en el maxilar, que lo dejó mal. Y obviamente él ya va con ciertos miedos y no tiene la capacidad de asimilar golpeo del duro en este momento de su trayectoria, por eso incluso habíamos sustentado la posibilidad de que después de esto venía el retiro. Por lo que parece no, él dice que quiere volver más fuerte, pero tiene que elegir rivales. Otro apunte que tengo sobre Oscar Valdés, que quizás se equivocaron quienes planean su carrera al asumir esta pelea cuando él tenía un camino más fácil por las 130 libras, pero del Consejo Mundial de Boxeo. Después de su pelea contra Adán López, él estaba rankeado en los dos organismos. Uno de ellos era precisamente la Organización Mundial de Boxeo y el otro el Consejo Mundial de Boxeo, donde le sería muy fácil llegar rápidamente allí una pelea con O'Jacky Foster, una pelea con Foster que la va a tener ahora Eduardo el Rocky Hernández, y hay una eliminatoria de Jakubov contra Pablo Vicente. Todo eso se logró gracias a que salió Oscar Valdés para irse para el lado de la OMB y protagonizar esa tan reclamada guerra entre mexicanos contra Emanuel el Vaquero Navarrete. Queda comprobado ahora de que fue un error, nadie lo vio, tampoco lo vi yo, obviamente. No estoy diciendo que esto lo vaticiné, no, simplemente llego ahora a la conclusión de que se equivocaron precisamente al no tomar el otro camino, el camino de ir por el lado del Consejo Mundial de Boxeo, donde había rivales, uno de ellos es Jackie Foster, que tiene un estilo de boxeo más cercano, que se adapta mejor al boxeo de Oscar Valdés y no enfrentar a hombres grandes contra los cuales él no tiene herramientas. Hay hombres pequeños, como por ejemplo el Pitbull Cruz, que puede pelear con hombres más grandes porque su tipo de boxeo se adapta. Él es una suerte de tronco móvil que aguanta todo, una suerte de Panzer que puede ir hacia adelante recibiendo castigo y que todos le temen porque cuando se mete debajo de la guardia, él suelta bombazos y secuencias, combinaciones muy duras. Es un hombre que es bravo aguantarlo por su tipo de estructura física, estructura que no tiene Valdés. Es pequeño, él es en realidad un 126 y creo que tiene que reprogramar su carrera a partir de eso, de elegir el tipo de rivales contra los cuales puede pelear en 130 libras y al mismo tiempo tiene que considerar seriamente si él está trabajando con la esquina y el equipo correcto. Hay muchas críticas a Eddie Reynoso, hay algunas defensas también, pero independiente de que Reynoso sea tan asociado a Canelo Álvarez, con el cual le ha ido muy bien, yo creo que Reynoso ha mostrado muchas costuras deshilachadas de su conocimiento boxístico, precisamente al asesorar a Oscar Valdés y no lo hizo bien. No lo hizo bien desde el momento que llegaron a esta pelea sin tenerla preparada. No hubo un plan B y no vi allí en la esquina alguna indicación, algún tipo de indicación que pudiera, digamos, demostrar que había sido estudiado el rival, que había sido estudiado el plan y que había otro plan y había cambios. No, no hubo nada de eso. Al contrario, digamos que lo peor que se vio allí fue la manera en la cual trataron su herida, su inflamación allí debajo del ojo. Había momentos donde ni siquiera lo atendían, era echarle agua y tratar de alentarlo de una manera poco práctica, muy rústica. No había conocimiento, digamos, transmitía la sensación de que no había conocimiento de cómo dar vuelta a aquella pelea, cosa contraria a lo que pasaba en la esquina del vaquero Navarrete, donde las indicaciones siempre eran muy claras: cuidar la segunda distancia,
mantener el jab permanentemente, buscar con golpes duros, es decir, había indicaciones prácticas y elementales hacia un hombre que estaba controlando la pelea y no podía perder el control. Ni que hablar de que el plan inicial del vaquero Navarrete dio excelentes resultados, salió a mostrar actitud desde el primer momento, lo sorprendió, lo amedrentó, lo lastimó temprano e impuso su mayor físico, su alcance, porque en definitiva él no es rápido. El vaquero Navarrete es un hombre predecible en los golpes, más allá de que los lanza a veces de ángulos poco esperados, es un hombre que no tiene aquella velocidad que podría ser difícil de contener ante un volumen tan alto y tanto poder en la pegada. Y el otro factor, ya dejando de lado a Oscar Valdés, es el hecho de que el vaquero Navarrete llegó muy grande. Yo no sé cuántas libras había de diferencia entre uno y otro, pero imagino que tiene que haber más de 15 libras hubo. Y lo que más me llama la atención es que yo durante el pesaje, yo no lo vi demacrado al vaquero Navarrete, no lo vi deteriorado en su físico. Demostró que tuvo que hacer dos pesajes, demostró que se había pasado en el peso. Pero me genera la duda en cuánto se pasó en el peso. ¿Por cuál razón? Porque usualmente estos pesajes son privados. Y estos son acuerdos, donde hay mucho dinero de por medio. Esta era una pelea que la iba a ver mucha gente. Se había caído una preliminar. Me queda la duda si realmente llegó en peso a la ceremonia del pesaje el vaquero Navarrete y no nos están vendiendo un tongo de acuerdo ahí entre cuatro paredes para que no se cayera la pelea y se le fuera abajo el negocio. Recuerden eso, hay dinero de por medio, porque el tamaño del vaquero Navarrete a la hora de la pelea era muy parecido al tamaño con el cual llegó al pesaje. Y un hombre tan grande no mostró bajo ningún concepto que estuviera demacrado, desnutrido, deshidratado en el día del pesaje. Estaba fresco como una lechuga. Ahí les pongo una foto del pesaje. Y obviamente eso provoca la sensación de que hay algo raro. Si no lo hay, felicidades que no lo haya, pero hay que poner en la mesa esa eventualidad, esa posibilidad de que nos vendieron algo no correcto en el pesaje, porque yo, repito, lo vi demasiado grande al vaquero Navarrete y no lo vi desgastarse en absoluto, no lo vi ni siquiera jalar aire, es decir, estaba loco de feliz hasta del primero al segundo asalto y el que realmente sintió la pelea fue el que en teoría tendría que haber hecho todo el desgaste físico y evidentemente el que estaba golpeado y con problemas hasta de oxigenación, por momentos lo vi jalar aire, era precisamente Oscar Valdés. Por lo demás, yo creo que no hay discusión en el sentido de que ganó el que fue mejor largamente durante toda la pelea. Esta era una pelea 50-50 desde todo punto de vista. Que para algunos era 51-49 para el vaquero, para otros en los que me incluyo era un 51 contra 49% por aquello que uno tiene que elegir un ganador. Eso está claro. Ok, esta es una pelea pareja. Bueno, me parece que tendría que ganar este. Eso no significa que haya una diferencia abismal como sí lo hubo en la pelea, por ejemplo, de Manny Rodríguez con Melvin López. De antemano dominaba en las apuestas y era prácticamente, uno pensaba, solamente por un accidente puede ganar Melvin y eso fue lo que sucedió. Esta pelea era diferente. Por eso sorprende mucho que haya habido tanta diferencia en el cuadrilátero, tanta ventaja y tanto dominio, tanta superioridad por parte del vaquero Navarrete, que lo superó en todo, pero sobre todo, repito, en tamaño. Fue abismal y un poco asustador que existiera tanta diferencia. Los golpes de Oscar Valdés no hacían nada ni cosquillas al vaquero, cada golpe del vaquero se sabía que rompía algo por algún lado. Estuvo en peligro de sufrir alguna lesión grave. Creo que este tipo de cosas tendrían que ser consideradas. Hubo errores por parte de la esquina, hubo errores por parte de los médicos y no hay ningún mea culpa, no hay nadie que levante la mano y dice tienen razón. Por el contrario, lo están alentando a un Oscar Valdés, que todavía supongo yo que tienen que hacerse algunos exámenes médicos a ver si quedó todo normal, a una revancha inútil ante un hombre que le queda poco tiempo en 130 libras. Y ahí está otro de los detalles que yo creo que es necesario colocar sobre la mesa, y es que el vaquero ya dejó de ser un 130. Esto es un caso muy parecido, salvando las diferencias, al de Nonito Doner, que era un hombre demasiado grande a la hora de enfrentar a sus rivales y eso siempre provocaba el peso hacia su favor y le generaba ventajas por esas capacidades de rehidratar bien o mejor. Pero en su caso, repito, y lo digo sin miedo, lo digo mirando a la cámara, a mí me da la impresión de que nos escondieron algo sobre el peso del vaquero.
No me la creo esa de que llegó sin ningún problema al pesaje y estaba pesando un peso normal cuando no fue normal a la hora de la pelea. Por el otro lado, creo que Oscar Valdés, antes de cerrar el tema Valdés, tiene que buscar otro tipo de rival y ya demostró que contra gente grande no tiene condiciones. Y al mismo tiempo, pienso que tiene que también buscar una nueva esquina o por lo menos algo, otro tipo de asesoramiento que le dé alguna opción diferente a lo que ha mostrado que ya ha fracasado a las órdenes de Eddie Reynoso. Sobre el futuro del vaquero Navarrete, supongo que le quedan una o dos peleas con mucho esfuerzo para dar las 130 libras y va a ir directamente a 135 libras, donde creo que va a empezar a encontrar el territorio real de su naturaleza física. 130, 140 libras y, ¿por qué no?, seguir un poco más, porque el vaquero es grande, es fuerte y puede perfectamente ir a invadir las otras divisiones. Como sea, fue una fiesta mexicana, yo les dije en el otro video, que no llenó las características de una pelea histórica como las que nos acostumbraron, por ejemplo, los Barrera y los Morales. De todas maneras, mostró, dejó claro, que no es malo que se enfrenten boxeadores, grandes figuras de un mismo país, por el contrario, generan ese ambiente de clásico que tanto bien le hace al boxeo. Con el resto de lo que hubo en la jornada, tengo algunos apuntes muy breves sobre Anthony Joshua. Hay muchas críticas en el Reino Unido a que ese Joshua timorato, que hasta tenía miedo de dar el paso adelante para terminar temprano con Robert Helenius, puede tener algún tipo de posibilidades enfrentando a Deontay Wilder. El primero fue Tony Bellew, el hoy comentarista de las principales, de algunas de las principales cadenas del Reino Unido, le cuestionó esa parte, fue él cuestionado por hacerlo. Recuerden que Anthony Joshua es una suerte de vaca sagrada entre los fanáticos del Reino Unido, pero creo que le acertó de pleno. No hay condición alguna, es un hombre que quedó ya fuera del boxeo, yo creo que lo retiró Andy Ruiz con aquella derrota. Es un hombre con miedo, es un hombre que le falta motivación interna y que la nueva esquina no va a servir de mucho en ese aspecto. Creo que Derrick James no es el hombre indicado, ni se sabe quién puede ser el hombre indicado para levantarle la moral, el ánimo, la motivación y las ganas y ponerle un poco de coraje a este Joshua que recién, y ese es el apunte, ¿no?, que yo lo tomé y enseguida como que me iluminó la memoria cercana de que efectivamente fue así. Él fue a buscar la pelea cuando lo vio fatigado, cuando vio que Robert Helenius, que venía de una pelea hace una semana, empezó a dar muestras de que se quedaba sin combustible, entonces se aprovechó a dar el paso adelante y entró, se sintió guapo y consiguió llegarle con un golpe que yo hasta el día de hoy todavía no me lo creo. Me suena al golpe parecido a aquel de Canelo contra Sergey Kovalev, porque lo noqueó dejándolo casi desmayado y al minuto él estaba como que no le hubiera pasado nada. Me refiero a Kovalev. Lo mismo le pasó a Robert Helenius. Vamos a darle el beneficio de la duda de que efectivamente le alcanzó con el golpe y lo noqueó tal como lo mostró. Esa posible escenificación de la caída de Robert Helenius, que quedó desmadejado sobre la lona, y un Anthony Joshua haciendo un espectáculo burdo, grotesco y totalmente fuera de lugar, con un gesto obsceno, que digamos, como que estábamos ante un desconocido, me llamó la atención, él siempre se ha mostrado como un verdadero caballero en el ring, esta vez no lo hizo, no daba para tanto tampoco, estaba enfrentando a un hombre que venía de pelear ante una semana, que ha sido noqueado y noqueado duramente por algunos rivales anteriores, como Gerald Washington, el propio Deontay Wilder, no daba para ese tipo de festejo, y después cuando baja allí tomando, creo que cerveza, de la botella o el vaso que tenía Conor McGregor, realmente fue absurdo, tonto y presentó una pésima, una burda imagen de una victoria en un esparreo televisado de un hombre que le pagaron para que fuera a cumplir lo que no pudo cumplir Dillian White. Realmente me dejó muy decepcionado y con la certeza absoluta de que este Joshua ya tenía que haber abandonado el boxeo. Lo vamos a ver contra Deontay Wilder, seguramente el primer bombazo lo va a noquear, lo va a dormir y de allí en más se va a ir del boxeo, pero va a ganar una bolsa de más de 100 millones durante esa pelea. Y eso yo creo que lo mantiene en el boxeo o lo mantiene en el boxeo por esa capacidad, ese carisma que él tiene que le permite generar buenas ganancias. Pero
no hay historia en absoluto en lo de Anthony Joshua en su pelea contra Elenius. Y por último, lo de Manny Rodríguez, poca cosa queda para agregar a lo que ya les comentamos en el video anterior. Venció a un Melvin López, que es otro también que yo creo que le faltó mucha esquina. Creo que le faltó un liderazgo mayor porque llegó con un plan realmente equivocado a enfrentar a un hombre sumamente técnico que tiene muchas virtudes boxísticas, que tiene talento, que tiene experiencia, pero que se sabe cómo pelea. Desde el momento que lo caminó permanentemente para la mano derecha, que es la mano peligrosa, ya con eso uno le alcanza para percibir de que la pelea de Melvin no fue preparada en absoluto. Es posible que aunque la prepararan iba a perder porque enfrentaba a un hombre superior, pero podía haber dado otro tipo de batalla. Hubo un momento en el cual incluso se pudo haber parado la pelea porque ya era abrumador el dominio, la superioridad de Manny y se dejó llegar hasta ese último asalto donde tuvo que ser el mismo López que pusiera la rodilla en la lona queriendo terminar de pie una pelea y yendo 3 veces a la lona en el último episodio. Una pena, porque había muchas expectativas, muchas esperanzas de que pudiera dar una muy buena pelea, más allá de que era absoluto favorito para ganar, como ganó precisamente Manny Rodríguez. Lo importante de esa pelea es lo que viene a continuación. Manny desafió al Peque Santiago. Yo, de acuerdo a lo que tengo de conocimiento, según las fuentes cercanas a todo lo que puede pasar en las 118 libras. Hay más opciones quizás de que el Peque enfrente a Takuma Inoue, el japonés, y allá mismo en Japón, y no a Manny Rodríguez, aunque no hay que descartarlo. Manny lo que quiere es una unificación y habló del Peque, ya lo está desafiando, pero recuerden que en estos días el propio Jason Moloney, que es el campeón de la OMB en las 118 libras, dijo que le gustaría defender y unificar allá en Australia. Cuando las peleas son en Australia hay mucho dinero de por medio, por eso los púgiles que lo intentan cruzan todo el mundo para ir a pelear allá porque hay buen dinero. Seguramente lo habrá para una pelea de Moloney en su país. Y obviamente Manny Rodríguez está muy cercano a la OMB porque es boricua, porque ya ha peleado con ese organismo. Es muy fácil organizar esa pelea y creo que es la pelea que viene. El único problema pasa por acuerdos de promotoras, pero creo que los manejadores de Manny Rodríguez son muy independientes, puede pelear con cualquier promotora, puede ser bajo PBC y Showtime o puede hacerlo con Top Rank y ESPN. Por ese lado creo que no había problemas, entonces me imagino que más que una pelea que me sorprendería, obviamente, de Manny contra el Peque unificando, yo creo que lo que va a llegar a continuación es una unificación de Manny Rodríguez contra Jason Moloney y seguramente en territorio australiano. Fin de semana entonces, mucho boxeo, decepciones por un lado, el caso de Joshua, mucho para poner entre los claros oscuros en la victoria del vaquero Navarrete contra Oscar Valdés, recordando de que fue una pelea histórica porque fue entre mexicanos, pero no tiene nada que ver contra otras grandes batallas históricas que son del pasado, que son de esas vacas sagradas como los Morales y los Barrera, que siguen allí reinando en la memoria y esta pelea no les hizo absolutamente ningún tipo de cosquillas al valor épico que tuvieron aquellas peleas comparándola con esta. Fue pelea de un solo lado, obviamente, puro vaquero, o como lo titulé en mi video anterior, gigante vaquero, porque realmente fue un gigante al lado de un verdadero David que no pudo con Goliat. En este caso me refiero a Oscar Valdés.